Bueno, un feliz día para todos. Chicos, esta clase, bueno, tenía pensado subirla con más tiempo, pero como la plataforma ha tenido ciertos problemas, hasta hoy fue que pude lograr subir esta clase. Entonces, vamos a estar viendo lo que es, esta sería nuestra clase número 3, correspondiente al cálculo de datos de una distribución de frecuencia. Vamos a ver entonces cómo se realiza esa distribución de frecuencia y cómo eso nos puede llevar a construir un histograma. Voy a tratar de indicarles, por lo menos tratar de explicar dos ejercicios. Vamos a hacer uno hoy y vamos a ver si la siguiente semana les subo el otro ejercicio, o sea, una clase también. No sé si quieren hacer una sesión en vivo, una sesión digamos, de preguntas. Se puede cuadrar para hacer una clase en vivo, o sea, que en un horario que todos puedan asistir para que vayan aclarando sus dudas, ya que esto es lo que se va a estar evaluando en esta segunda evaluación del primer corte, que tiene un valor de 20%. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Ejemplo de cálculo de datos de distribución. Vamos a entrar entonces en la presentación. Bueno, ya les indiqué, este es el nombre de la clase. Eh, Vamos a ver el histograma como tal, el análisis de datos de una distribución de frecuencia. O sea, sabemos que para hacer un histograma nosotros necesitamos realizar una tabla de frecuencias. Podemos hacer una tabla de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. Eso va a depender generalmente de la cantidad de datos. Normalmente si los datos pasan de 20, se recomienda realizar, hacer una distribución de frecuencia, o sea, realizar intervalos, ¿sí? Porque los histogramas se basan en intervalos de clases, porque generalmente manejan una media o un promedio de 100 datos. O sea, para que un histograma pueda ser lo más preciso posible, tienen que haber por lo menos unos 100, la muestra tiene que ser por lo menos de unos 100 datos. Cuando una muestra maneja al menos unos 100 datos, sabemos que vamos a tener un histograma lo más preciso posible. Sin embargo, se pueden trabajar con 50 datos, se pueden trabajar con menos y se puede de igual manera agrupar esos datos en clases y en intervalos y luego realizar el histograma. Porque el histograma es una función recuerden como ya lo vimos en la clase pasada, de, eh, de donde en el eje X colocamos los intervalos de clases y en el eje de las Y colocamos la frecuencia, o sea, la cantidad de datos que están en ese intervalo de clase. Bueno, acá mostramos un parte del contenido de esta clase, que son los fundamentos del control de calidad de datos, la distribución de frecuencia, que son conceptos y componentes, o sea, cómo se realiza la tabla de frecuencia. En caso práctico, bueno, ya se van a realizar el ejercicio como tal, con los pesos de las botellas y con eso se va a ir aclarando los pasos para la construcción del histograma, cómo se construye el histograma y cómo se analiza y la aplicación, cómo se puede aplicar esto en el control de calidad. Seguimos entonces acá el control de calidad y datos. Como lo pueden ver acá en la presentación, bueno, el análisis de datos es fundamental para el control de calidad porque permite identificar variaciones. Recuerden que los procesos tienen variabilidad y esa variabilidad es la que nos hace a nosotros aplicar procesos estadísticos a nuestro control de calidad. Entonces, permite identificar variabilidad y defectos en procesos de fabricación, que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, en la producción de componentes automotrices, el monitoreo constante de dimensiones críticas con datos asegura la conformidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer un monitoreo constante para ver que esas dimensiones, o sea, digamos, cumplan, ¿no? Con lo acordado o con las dimensiones mínimas de diseño. Entonces, esta práctica es clave para mejorar la continua y la eficiencia operativa. Tenemos entonces herramientas. ¿Cuáles son las herramientas estadísticas clave? Bueno, obviamente vamos a utilizar la distribución de frecuencia y el histograma. Son herramientas estadísticas claves para comprender la variabilidad de un proceso. Aquí donde viene la imagen, un proceso de fabricación, un almacén industrial, o trabajadores de maquinaria, ¿sí? Así como lo estamos viendo acá. Entonces esto es más o menos un proceso, lo que se ve a nivel industrial. Entonces sabemos que estas variables estadísticas nos ayudan a comprender la variabilidad de estos procesos. Por ejemplo, en la fabricación de tornillos,
que es un ejemplo que vamos a utilizar bastante, permiten visualizar cómo se distribuyen los diámetros y si cumplen las especificaciones de calidad, ¿sí? Si cumple con las dimensiones mínimas, las dimensiones máximas, ¿sí? El margen de error y todo eso. Entonces, estas herramientas revelan patrones, tendencias y posibles anomalías, guiando decisiones de mejora continua. Entonces, ¿qué es una distribución de frecuencia? Que eso parte lo vimos también en clase pasada. Es aquella que permite organizar los datos en clases o intervalos. No sé si aquí ya antes han visto estadística, pero bueno, esa es una tabla donde ustedes van a colocar este número de clases o intervalos, colocan una marca de clase, colocan la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un dato en ese intervalo de clase, y colocan también adicional o que se repite como tal en un grupo de datos, ¿no? Pero ya una vez que nosotros lo hemos hecho así, que hemos organizado los datos en intervalos, entonces tenemos que ver la frecuencia que hay en cada intervalo. Porque también se puede hacer una distribución de frecuencia, repito, o sea, que no agrupemos los datos en intervalos, sino que lo agrupemos más que todo por la frecuencia, pero eso es si estamos manejando una media o un promedio de datos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de personas que eligen un cierto sabor de bebida y demás, o sea, eso es algo que podemos hacerlo con una tabla de distribución sencilla. Pero en el caso de nosotros que manejamos un volumen grande de datos, no podemos hacerlo así, tenemos que realizar a juro esto, o sea, organizar los datos en clases e intervalos, mostrar la frecuencia de cada grupo y las herramientas, y obviamente es una herramienta clave en el control de calidad, eso ya lo sabemos, y obviamente que la distribución de frecuencia es la base para construir un histograma. Entonces tampoco lo podemos hacer del otro modo, basarnos en una tabla de frecuencia sencilla, porque no nos permitiría construir un histograma, porque el histograma se basa en intervalos de clases, porque maneja un alto volumen de datos, ¿sí? Entonces seguimos. Entonces, ¿cuáles son sus componentes claves? Bueno, tenemos que datos brutos, o sea, medición de diámetro de, por ejemplo, de 50 piezas. Tiene un rango, ¿sí? El rango, o sea, nosotros para construir esa tabla, nosotros tenemos que seguir una serie de pasos, que son 3 pasos sencillos. Definir el rango, definimos el rango. Definimos el rango, definimos el número de clases y definimos la amplitud de esa clase. O sea, una vez que nosotros tenemos nuestra tabla de datos, esto ya lo vamos a ir viendo con el ejemplo. El rango viene a ser la diferencia si tenemos 50 piezas digamos, que nos indican el diámetro de algunos tornillos, o sea, por decir, de 50 tornillos, nosotros vamos a encontrar un rango. El rango se encuentra entre la pieza más grande y la pieza más pequeña. Es decir, si el rango de piezas, o sea, si en esas 50 piezas mi dato más grande es, por decir, no sé, 2 centímetros, y el dato más pequeño es 1,5, entonces la diferencia sería, claro, obviamente vamos a tener 50 datos. Pueden oscilar entre 1.56, 1.54, 1. Y así, así hasta llegar a 2, que el más grande sea 2. Entonces, 2 menos 1.5 es el rango, ¿sí? Ese va a ser el rango para comenzar a hacer la tabla de distribución. Tenemos entonces el número de clases. El número de clases viene a ser usualmente, o sea, bueno, usamos la regla de Sturges, que dice que se define con la letra K, donde K es igual a 1 más 3.322, el logaritmo natural, o sea, el logaritmo en base 10, perdón, y n va a ser el número de datos, ¿sí? En este caso, si son 50, 20, generalmente después de 50, 70, 80, 10, 100 datos, entonces usted lo va a colocar aquí. Este es el valor que va a colocar aquí para definir esto, o sea, para definir el K, que son el número de clases. La amplitud de la clase, bueno, se define entre la relación inversamente proporcional que hay entre el rango y el número de clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hemos encontrado el rango, vamos a dividir ese rango entre el número de clases, o sea, entre K. Entonces, amplitud de clase viene a ser A igual a R sobre K, ¿sí? Esa va a ser entonces mi amplitud de clase. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, aquí el ejemplo que vamos a ver es un caso
del peso de las botellas. En una embotelladora de refresco, o sea, el control de calidad es crucial. Vamos a tener desviaciones en el peso y si llegasen a ver esas desviaciones puede indicar problemas en el llenado, ¿sí? Entonces esa es la información que nos está dando el, los pesos de esas botellas. Si hay una diferencia muy grande, entonces hay que analizar el por qué está ocurriendo eso. Entonces se han recolectado los pesos en gramos de 50 botellas de 350 mililitros para evaluar la consistencia del proceso. O sea, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a ver si hay problemas en el llenado, ¿sí? Porque se supone que ya tiene que tener un peso estándar, ¿sí? Y que ese peso se tiene que repetir la mayoría o la cantidad de veces. Y que hay un mínimo y hay un máximo. Que eso ya lo vamos a ver en las gráficas de control de calidad más adelante. Pero por ahora vamos a estudiarlo desde este punto de vista. Entonces, este análisis inicial es fundamental para identificar si el proceso opera dentro de las especificaciones deseadas. Exacto, lo que ya les comentaba. Tenemos que ver si está cumpliendo con estas especificaciones, ¿sí? Vamos a ver entonces, aquí tenemos nuestra muestra. La muestra consiste en 50 datos. Nos dice que n es igual a 50. ¿Por qué? Porque son 50. Si usted cuenta acá todos estos valores, eso le va a dar 50. O sea, esta tabla tiene 50 datos. Estos son los pesos de todas estas botellas, de 50 botellas, ¿verdad? En una empresa, ¿sí? En una fabricadora. Entonces, seguimos acá. Aquí, bueno, nosotros lo que hacemos es que en esta parte, a nosotros normalmente nos entregan la tabla así, de los datos, y nosotros tenemos que organizarla, porque si se fijan aquí no está en orden, digamos, de menor a mayor. Y la idea es que nosotros podamos organizar la tabla de menor a mayor, pero eso sí, ya lo corresponde hacer ustedes. Eso lo pueden hacer ustedes a mano, ¿sí? O lo pueden hacer también en Excel para ayudarse, ¿sí? Para que no cometan tantos errores. Pero la idea es que lo puedan hacer a mano, porque si estuviéramos en un aula presencial, esto lo tienen que hacer a mano. Entonces, pero no, igual no es una limitante que ustedes se puedan ayudar con Excel porque les ayuda de una vez, o sea, Excel ya les da todo el orden de datos y así evitan cometer errores. Eso por esa parte. Entonces, porque acá pues está desordenado y usted introduce todos estos valores en Excel y los puede ordenar fácilmente. Entonces, aquí si se fijan, si notan acá la diferencia, aquí comienza en 250.3, 249.8 y así, porque esta es la forma en cómo se obtuvieron esos datos, o sea, digamos, se pesó esta botella, luego se pesó la otra y así, esa fue la forma como se recogieron esos datos, pero a nosotros nos corresponde ordenar. ¿Por qué? Porque así lo podemos trabajar mejor y aparte así nos va a servir para ver cómo se organizan lo que son los intervalos de clase y la tabla de distribución. Entonces, acá ya en esta tabla ya está ordenada. Ya tenemos el orden, va de menor a mayor. ¿Sí? Si se fijan, las menores empiezan en 2.49.3 hasta 2.51.5, que es el último peso digamos, el peso más de mayor cantidad que se obtuvo pues en esta muestra. Y está ordenado, y aquí está ordenado de mayor a menor. Disculpen, de menor a mayor. Y así es como lo deben hacer cuando yo les facilite el ejercicio, los ejercicios que van a ir para la asignación o el trabajo que tienen que hacer, que entregar el examen. Seguimos entonces acá. Bueno, ya nosotros ordenamos la tabla, sabemos que tenemos 50 datos y seguimos acá. Sí. Lo otro que nosotros tenemos que hacer y vamos a calcular es el rango de datos, que eso ya lo acabo de mencionar en la parte teórica en qué consiste. Entonces tenemos, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos, indica la dispersión total también. Y para los pesos de botellas, si el máximo es 251.5 gramos, como lo vemos acá en la diapositiva anterior, este es el máximo, 251.5, y el menor es 249.3. Entonces será la diferencia de ellos dos, y eso nos da un valor de 2.2 gramos. Entonces, este valor inicial es crucial para poder determinar la amplitud de los intervalos en el histograma. Paso 3, vamos a calcular el número de clases K. Para determinar el número óptimo de clases en nuestra distribución de frecuencias aplicaremos la regla de Sturgis, que ya se lo mencioné anteriormente, con un n igual a 50, que es el número de datos que nos da nuestra muestra,
el peso de las botellas, el cálculo de K viene a ser entonces 1 más 3.322 por el logaritmo de base 10 multiplicado por 50. Entonces, esto para ustedes, para efectos de la calculadora, bueno, vamos a tratar de verla aquí en una calculadora científica. Si usted quiere calcular el logaritmo, o sea, la función logarítmica es esta. Esta es la función que usted va a presionar acá. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Acá sería 1, 1 más 3.33, no, punto 32, disculpa. 2 por el logaritmo, o sea, aquí hay dos logaritmos, este es el logaritmo neperiano y este es el logaritmo de base 10, el que vamos a usar es este, el logaritmo de base 10, multiplicado por 50. Lo tienen que poner así, así le debe quedar lo tienen que hacer en la calculadora. Y esto nos da este valor, como ustedes lo ven acá, 6.64. Donde aquí nos dice que podemos redondear el número de clases, pero yo resolví este ejercicio ya y así, redondeándolo a 7, porque claro, nos está dando 6.64, podemos redondear al mayor aproximado, ¿no? Que en este caso sería 7. Pero cuando usted lo hace con 7, hay una clase que le va a quedar libre y no va a poder integrar ningún dato allí y hay datos que le van a quedar por fuera. Entonces, para este ejercicio en específico vamos a trabajar, no vamos a redondear al máximo mayor, sino al menor, vamos a trabajar con 6 clases para que todos los datos nos puedan quedar bien dentro de nuestros intervalos de clase. ¿Sí? Ya lo resolví así con 7 clases y no logré integrar a todos los datos. Entonces, a medida que del proceso que ustedes vayan realizando la práctica, ustedes se van a dar cuenta de eso. De igual manera, Sturges dice que es conveniente usar siempre el número de clases impar, o sea, 5, 7 y así. Pero no es que sea una limitante que te pueda trabajar con 4, con 6, con 8, o sea, eso no es una limitante. Fácilmente puede trabajar. De hecho, con 7 no cumple el ejercicio, con 6 sí cumple el ejercicio. Entonces, lo que asegura una representación adecuada de la variabilidad del proceso. Bien, entonces ya hemos calculado esta parte. ¿Sí? Entonces seguimos acá. Esta es la misma. Acá. Ok, entonces ahora lo que sigue es la amplitud de clase. Que aquí lo tienen definido como la letra W, pero nosotros vamos a utilizar la letra A mayúscula. Ay Dios, ¿qué pasó aquí? A mayúscula. Ya. ¿Sí? Entonces, este sería la amplitud de clase, se calcula dividiendo el rango total por el número de clases K. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el rango? El rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Ese es el rango. Ya lo tenemos. Aquí calculamos K. Por la regla de Sturges ya tenemos K que es igual a 6. Y entonces aquí lo que vamos a introducir los valores. A va a ser igual al rango sobre K. ¿Y quién es el rango? 2.2 sobre 6 que es K. Que eso ya lo calculamos. Eso nos da un valor de 0.36. Bueno, esta división no la voy a hacer en la calculadora lógicamente porque esto es muy sencillo. Entonces, esto se podría utilizar, esto sí se puede redondear entonces al mayor aproximado, que sería 0.4. Y recuerden que cuando estamos trabajando en datos, en estadísticas con decimales, si por ejemplo, si aquí tuvieran 2 decimales, vamos a trabajar con 2 decimales el rango, perdón, la amplitud. Pero como estamos trabajando con un solo decimal, entonces nuestra amplitud va a quedar con un solo decimal, ¿sí? O sea, como lo tenemos aquí. La amplitud va a ser igual a 0.4. Ese es el valor de la amplitud. Seguimos entonces acá para indicarles cómo vamos a calcular los límites de clase, indicarles que es un límite de clase. El límite de clase viene a ser entonces la definición de los rangos en donde vamos a nosotros a agrupar esos datos. Por ejemplo, el límite inferior es el valor mínimo de cada clase y el límite superior el valor máximo de cada clase. Eso ya lo vamos a ir viendo en el ejercicio porque en teoría de verdad que no se ve tan claro. No debe haber solapamiento, es decir, un dato no puede chocar con otro, ya lo van a ver. Y el ejemplo ideal es hacerlo así. ¿Sí? Esto viene a ser ¿cómo se diría? Es una expresión matemática, el corchete y el paréntesis. En matemáticas, cuando usted ve matemáticas 1, usted le enseñan
que el corchete, y cuando usted está viendo intervalos, el corchete indica que es un valor cerrado, ¿sí? Y cuando un valor es cerrado, incluye a ese valor con que inicia ese intervalo. Pero cuando está en paréntesis, significa que es un valor abierto. Como es un valor abierto, el valor que le aparece aquí no se incluye dentro de ese rango. Es decir, eso va a llegar hasta 200, incluso puede ser hasta 201. Incluso puede ser hasta 201.4, pero no puede ser, o 201.4999, hasta ahí, pero no puede ser 201.5 porque no lo incluye. O sea, hay un punto abierto allí. Entonces, que eso es una función matemática, pero esto se aplica aquí también cuando nosotros vamos a construir los rangos de estadística, y ya lo van a ver por qué, porque cuando inicia el segundo intervalo de clase, sí inicia en 201.5 cerrado, o sea, lo incluye. Y acá, pues el que termina, obviamente, dependiendo del rango, dependiendo de la amplitud de la clase, pues se deja abierto. Entonces, bueno, eso si quieren ustedes ya aparte repasen lo que son los intervalos en las funciones matemáticas para que ya lo puedan ir viendo y lo puedan ir aclarando, porque ya estos son conceptos matemáticos que no me voy a detener tanto a explicar, ¿sí? Entonces, nos vamos para acá, para Excel. Aquí, bueno, ya aquí yo anoté todos los valores, obviamente estaban desordenados, pero yo, obviamente la opción de Excel, nosotros tenemos la opción de aquí en ordenar, o sea, usted ordena acá de mayor a menor y ya esto le da el orden. Yo lo que hice fue pasar la tabla para acá ya ordenada, ¿sí? Así como lo están viendo acá. Aquí tengo la K, que ya la calculé, que es 6, el rango, que es 2.2, y la amplitud, que es 0.4. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Aquí esta es la tabla desordenada, aquí ya la tabla está ordenada, y este es el histograma. Pero para llegar a esto, nosotros tenemos cómo se construye esto, que es lo que les voy a explicar ahora. Nosotros, para definir, como ya tenemos el rango, que es 0.4, para definir entonces, como ya nos están diciendo que vamos a trabajar con 6 clases, intervalos, sabemos que estos son los intervalos o clases, son 6. Entonces contamos, cuando vamos a armar la tabla, nosotros vamos a contar cuántas filas vamos a contar. Recuerden que esto es fila, así horizontal, y esto es columna, ¿sí? Entonces vamos a contar filas al horizontal, 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como lo estamos viendo acá. Para definir esos rangos, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a posicionarnos en el dato mínimo, que es 249.3, ¿sí? Y ese va a ser con que inicia la tabla. La tabla va a iniciar con un corchete, significa que ese valor está incluido dentro de ese intervalo, dentro de ese rango. Entonces sería corchete 249.3, vamos a hacerlo en la calculadora porque Excel redondea mucho. Entonces aquí sería de la siguiente manera. Sería entonces así. Vamos a rodarlo acá para que no se vea eso, así. No se pierda tanta visión del ejemplo. Entonces vamos a limpiar todo esto. No sé cómo limpiarlo. Okay, acá. Entonces tenemos el rango, sería 249, ¿no? Que es 249.3, no sé, 249.3 más, ¿cuánto es el rango? 0.4, más 0.4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 249.7. Ese es el que tenemos aquí. Entonces, ese va a ser mi primer intervalo. Para definir el segundo intervalo, yo ya tengo este valor definido. Va a comenzar aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije que este era abierto? Ahora el segundo intervalo comienza con este mismo valor, 249.7, y a eso le voy a sumar 0.3. Al sumarle 0.3, obviamente la calculadora lo que está haciendo es que lo está redondeando, ¿no? 249.7, vamos a hacer 249.7 más 0.3, eso nos da 250, sí, pero exactamente si nosotros lo hacemos con la calculadora manual, permítanme un momento, 249.7 más 0.3, sí, hay un error acá, ya lo vamos a corregir, no se preocupen.
250. Termina acá en 250. ¿Sí? Y acá también entonces iniciaría en 250. Solo que acá tenemos que corregir toda la tabla. Bueno, no pasa nada, lo corregimos. 250 sería entonces el segundo. Sería más 0.3. Ah, no, disculpen, es que no es 0.3. No, no, olvídenlo, es que es 0.4. Disculpen, no. Yo fui la que se confundió, la tabla está bien. Nuevamente vengo acá, disculpen. Es que como yo lo había resuelto primero con el rango en 0.3, que era el error que había encontrado en el ejercicio, y por eso fue que me... Disculpen, recapitulo nuevamente. Sería entonces, teníamos que, habíamos cerrado en 249.7 más 0.4, ahí sí. Entonces sí, 250.1 y ahí está nuestro valor. Entonces allí, o sea, volvemos otra vez. 249, recuerden que el rango es 0.4. Yo había tomado 0.3 porque venía con el chip de cuando resolví este ejercicio con ese rango y por eso fue que tuve el desfase allí, pero no es 0.4. Entonces está correcto, ¿sí? No hay errores acá. Entonces 249.7 más 0.4 me da 249.7. Bien. Y el otro entonces sería 249.7 más 0.4 que nos da entonces 250.1. Y termina entonces acá el rango y cerramos con un paréntesis. Ahora aquí le vamos a agregar nuevamente el 0.4 que entonces sería iniciando en 250.1 termina en 250.5. ¿Sí? Así, vamos añadiendo. Ahora, inicia igual en 250.5 y le agrego entonces 0.4 para terminar el rango. Sería entonces en 250.9, que es este valor que está aquí. Inicio en 250.9 y vuelvo a sumar el 0.4 y eso me va a dar 251.3. ¿Sí? Termina acá. Vuelvo entonces, inicio con 251.3 y vuelvo a sumar el rango, disculpen, la amplitud de la clase, porque lo que estamos encontrando es el intervalo, y nos cierra en 251.7. Entonces vemos que en nuestros intervalos de clase están incluidos todos estos valores. Sí, a mí lo que me pasaba en el ejercicio anterior, cuando se hace con 0.3 y 7 clases, es que queda una clase aquí como sola, que no va a haber ningún valor dentro de esa clase. Entonces, iba a ser como un poco raro, entonces por eso decidí mejor trabajar con 6 clases y así y trabajar con un rango un poco más amplio, o sea, redondear el amplitud, disculpe, con una amplitud un poco más grande y de meter 0.3, pues 0.4 redondeamos y trabajamos así. Y así fue que pudimos llegar a un resultado más aceptable. Entonces, pues tenemos la marca de clase. ¿Cómo se calcula? Bueno, la marca de clase, lo único que tenemos que hacer, borramos todo esto, es sacar un promedio de estos dos. Del límite, viene a ser el límite, que no lo puse acá, pero esto es lo que sería el límite inferior. O sea, esto es límite inferior. Límite inferior. O sea, de cuando nosotros lo estamos viendo así. Este es el límite inferior y este último de acá viene a ser el límite superior. Límite inferior, límite superior de cada intervalo de clase. ¿Está bien? Ajá. Entonces, vamos a ponerlo acá, límite inferior y límite superior. Entonces, es que si lo voy a ajustar texto se modifica todo, pero es así. Entonces, esto sería límite inferior, límite superior, para que sepan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Definiendo los límites de cada intervalo y de cada clase. Se hacen así con ese procedimiento que yo les expliqué, la calculadora. Tenemos entonces que la marca de clase sería el promedio entre las dos y eso sería pues entonces 249.3 más 249.7, ¿sí? Entre 2. Y eso nos da este valor, 249.5. Porque aquí es que cuando quito la calculadora se va. Ajá, eso nos da esto. En ese mismo procedimiento lo vamos a hacer para todas estos intervalos de clase. 249.7 más 250.1, la sumatoria entre 2.
¿sí? Eso, la marca de clase es un promedio entre los dos límites del intervalo. Eso es todo, no es nada difícil. Acá entonces vamos a tener lo que sería la frecuencia absoluta, que es a lo que a nosotros nos interesa. La frecuencia absoluta, vamos a ver entonces qué cantidad de datos se repiten en ese rango definido, ¿sí? En ese intervalo. Por ejemplo, en el intervalo, yo lo tengo acá por colores para que ya lo puedan visualizar de igual manera. Cuando ustedes están construyendo la tabla, ustedes pueden ir agregándole los colores para que vayan identificando, o sea, si lo quieren hacer en Excel, ¿no? Eso va a depender, o sea, todavía pues no decido si los hacen a mano. Lo pueden hacer en Excel, realmente lo pueden entregar en Excel. La idea es que ustedes sepan hacerlo, porque esto a mí no me lo está dando automatizado Excel. Yo lo estoy construyendo y lo estoy dibujando aquí en Excel, o sea, lo estoy transcribiendo aquí. La idea es que ustedes, lo que les estoy dando son los mecanismos y las herramientas para que lo puedan ver más fácil, porque a veces escrito a mano se presta para muchos errores. Entonces acá Excel por lo menos nos ayuda a ordenar los datos y pues ya nosotros, obviamente esto sí lo vamos a hacer nosotros a mano, los cálculos y tal. O sea, digamos a mano usando una calculadora, obviamente, ¿no? Yo tengo una calculadora en físico, pero para efectos de explicación, como estamos en virtual, entonces pertinente pues que vean en la calculadora cómo se resuelve para que lo hagan con su calculadora. Entonces, seguimos acá. La frecuencia viene a ser el número de datos que se repiten o lo que se encuentran, no que se repiten, el número de datos que se encuentran en ese intervalo de clase. Entonces, de 249 corchete, porque incluye al 249.3 al 249.7, quiere decir que 249.7 lo voy a incluir en este rango. No, no lo incluyo porque recuerden que ese límite es hasta 249.69999. Entonces, este 249.6 sí se incluye. ¿Cuántos datos entonces pertenecen a ese intervalo? Contamos, entonces, obviamente son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están, 7. Y así sucesivamente lo vamos a hacer para cada intervalo. En intervalo 249.7 lo incluye, sí, porque tiene un corchete, entonces lo puedo incluir. Ah, pero ¿puedo incluir al 250.1? No, no lo puedo incluir porque aquí hay un paréntesis, entonces va hasta el 250. Si hubiese un valor 250.09, sí, ese sí lo puedo incluir aquí, pero aquí si ya pasa de U para 1, no, ese no. Ese ya pertenece a este rango, o sea, a este intervalo. Entonces contamos la cantidad de valores, según acá el conteo nos dio que son 9, ¿sí? 9 valores. Bueno, lo van a ver por colores, ya está súper identificado, o sea, no es nada del otro mundo. Y acá también entonces tenemos el segundo, que es 250.1 a 250.5. ¿Incluye el 250.5? No, es hasta 250.4, pero sí incluye desde 250.1 el rango. A eso es lo que se refiere la teoría, que dice que no debe haber solapamiento, no puede haber solapamiento de datos, o sea, eso tiene que estar muy bien definido. Entonces vemos el tercer rango, contamos cuántos datos tenemos, según acá nuestro conteo nos dio que son 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí 8, ¿sí? Lo estamos viendo acá. Acá entonces tenemos el segundo intervalo, perdón, el cuarto intervalo. Cierra en 250.5, sí, lo incluyo. Y incluiría hasta 250.8 porque está un punto abierto acá, no puedo incluirlo. Entonces ahí me dice que tengo que parar, ese es mi límite, no puedo más. Entonces hasta acá, ¿cuántos valores son? Según nuestro conteo nos da que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Tenemos 10 valores allí. En este otro rango nosotros vamos a tener 250 cerrado, un punto cerrado, incluye 250.9 y hasta cuánto vamos a incluir, hasta 251.2, al 251.3 no lo incluyo, es un punto abierto. Entonces tenemos por colores cuántos nos indican, bueno, según esto la misma proporción deben ser 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 10, ¿sí? Aquí está la frecuencia absoluta. Y luego tenemos el último rango que va de 251.3, que lo incluye, a 251.7. Bueno, ya no tenemos aquí esos valores, pero obviamente sí, el 251.5 está incluido, es evidente. Entonces, ¿cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6.
Cuando usted hace esta sumatoria aquí, usted tiene que cerrarla en 50, porque usted tiene 50 datos. Eso tiene que dar exacto. La frecuencia acumulada viene a ser entonces la frecuencia absoluta, digamos como que una sumatoria entre ellas. Es decir, 7 viene a ser mi primer valor de frecuencia acumulada y el segundo valor viene a ser entonces la sumatoria de este primero y de este. O sea, de 7 más 9, este es el valor de acá. ¿Sí? El valor de acá, de 24, viene a ser entonces 16 más este otro valor, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar aquí. Y luego este valor viene a ser este anterior más este otro valor. Y eso nos da 34. Este valor viene a ser entonces este más este valor del siguiente intervalo y eso nos da 44. Y este último valor viene a ser este anterior más este último 6 y eso nos tiene que cerrar en 50. ¿Sí? Esa es la frecuencia acumulada. Es sencillo de realizar, no tiene nada complicado. ¿Sí? Lo podemos hacer aquí por separado para que vean que en el primero nos da 7, obviamente, porque no hay más ningún valor y siempre va a abrir en 7. El segundo sería entonces 7 más más 9, ¿sí? Más 9. Bueno, se fue. Bueno, 7 más 9. O sea, este es lo que vamos a colocar aquí. Vamos a hacerlo como una fórmula. Entonces sería 7 más 9. O lo hacemos en la calculadora también. Sería entonces 7 más 9, eso nos da 16, que es esto que está aquí. Ahora bien, para encontrar este sería entonces 16, que ya lo tengo, más 8, ¿sí? 16 más 8. Y eso nos da 24, que es este 24 que tenemos aquí. Para hallar entonces este sería 24 más 10, que es este 10 que tengo aquí, más 10. 34. 44 sería entonces el 34 que ya tengo, más este otro 10 que tenemos aquí, el segundo, más 10, 44. Y por último, sería entonces para hallar sería 44 más 6. Eso nos da 50. Y les tienen que cerrar 50 porque son 50 datos. La frecuencia relativa sería entonces, es sencillo, es la relación que existe entre la frecuencia y el número total de datos, o sea, la frecuencia absoluta y el número total de datos. Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia? La encontramos de la siguiente manera. Sería entonces el primero, que es 7, 7 entre 50. Y eso nos da 0.14, ¿sí? Como ya lo estamos viendo acá. El segundo, entonces, sería 9 entre 50 y eso nos da 0.18. El tercero sería 8 entre 50 y eso nos da 0.16, que es este que está aquí. Y el otro que sería 10 entre 50 y eso nos da 0.2 y se repite porque es 10 también. Entonces 10 entre 50, 10 entre 50 y 6 entre 50. Que sería así, 6 entre 50. 0.12. Ahora bien, para la frecuencia relativa, esta es la frecuencia relativa. Ahora vamos a ver la frecuencia acumulada, pero porcentual, ¿sí? Entonces aquí lo que haremos es, lo único que vamos a hacer es, digamos que sacar el porcentaje de cada valor, ¿sí? Esto sería, sí, entonces esto sería, por ejemplo, no, disculpen, me equivoqué. Esta es la frecuencia acumulada, o sea, la relativa acumulada, que esta es la que vamos a hacer. Es como la que hicimos anterior, pero con este renglón entre 50, ¿sí? Entonces, esta sería 7, que es la primera, es 7 entre 50. Y eso me da 0.14, que es esta que estamos haciendo la acumulada. Y ahora vamos a hacer el segundo, que sería el 16 entre 50. Y eso nos da 0.32. El otro sería 24
24 entre 50 y eso nos da 0.48. Y así sucesivamente para las demás. Esta que es 34 entre 50. Eso nos da, disculpen, sería 34 entre 50, eso nos da 0.68. Y luego esta de 44 sería 44 entre 0. Disculpen, entre 50. Entre 50. 0.88. Y la última, obviamente, que es 50 sobre 50, nos da 1. 50 entre 50, sabemos que nos va a dar 1. Ahora bien, venimos a calcular las porcentuales. Eso es lo que nos estaría faltando. Las porcentuales serían, no es más que multiplicar todas estas sucesivamente por 100. Por ejemplo, la relativa porcentual sería 0.14 por 100. Eso es lo que nos da 0.18 por 100. O sea, es sencillo. Vamos a hacer un ejemplo, sería 0.14 por 100, ¿sí? Eso nos da 14. Y así usted lo va a hacer sucesivamente para las porcentuales. Aquí obviamente esto le tiene que cerrar en 100, o sea, la sumatoria. Y aquí también esto le tiene que, el último tiene que ser 100, ¿sí? Porque vamos a relacionar esta y esta, o sea, esta y esta por 100. Estas van a ser mis dos últimas columnas. Entonces, eso ya para forma general. Acá el histograma yo lo hice, como ya les indiqué, en la parte horizontal. Recuerden que vamos a posicionar a los rangos. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo los rangos. Vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo los rangos. Estos son mis rangos. 249.3 a 249.7, es decir, este es el rango. Esto ya lo hace Excel de una vez. Entonces lo que hacen es copiar estas dos. Por ejemplo, yo la tenía aquí, seleccioné estas dos columnas, así tal cual como los hice, y usted va a la parte que dice insertar gráficos. Me imagino que ya muchas personas lo saben hacer. De igual manera, pues se los muestro acá. Usted va acá, puede dice acá en esta parte que dice más gráficos, y puede escoger. Yo escogí este y este me da la opción de presentarlo así, o de yo modificarlo si lo quiero con el fondo negro. Bueno, eso ya ustedes lo deciden, pero ya de una vez lo hace Excel. Pero de igual manera quiero mostrarles que esto es la forma de hacerlo de manual. Ustedes lo que van es a graficar los rangos versus la frecuencia absoluta. Lo pueden hacer incluso también con la porcentual. Se podría hacer también con la porcentual y es válido, ¿sí? Se puede hacer con con la porcentual. Y es válido porque también nos estaría dando los datos en porcentaje. Si a nosotros nos piden el porcentaje digamos, de un valor de esa tabla, podemos hacer entonces un histograma basado en los porcentajes, ¿sí? O lo podemos hacer en base a la frecuencia absoluta si queremos saber exactamente el número de frecuencia, o sea, de datos que se repiten en ese rango o ese intervalo en esa clase. Entonces, el histograma tiene una forma, normalmente si un histograma tiene una forma de campana, o sea, que no es el caso de porque este es como una forma achatada, se indica que, bueno, digamos, el proceso está yendo bien, pero aquí el proceso hay algo que no está yendo de forma correcta. Entonces, para eso, ustedes van a utilizar esta guía, que yo ya se las dejé en la plataforma. Esta guía que se llama, por acá lo dejé, interpretación del histograma. Esto es un archivo de un libro, que ya yo lo he dejado resumido, o sea, saqué las páginas que ustedes van a necesitar para eso. Disculpen, es que no, este no es el resumen. Vamos a encontrarlo acá. Aquí. Este sí es el resumen. Sí, entonces acá, esta es la guía que ustedes se van a encontrar ya acá en la plataforma, donde, bueno, aquí también se define un poco de los límites reales, si ustedes quieren hablar a investigar un poco más sobre estos límites, y aquí habla del histograma y las tablas de frecuencia. Aquí entonces empezamos a ver los tipos de histograma. Esto nos da una información. Entonces el histograma que nosotros hicimos se parece mucho a este. Entonces usted va a comparar, dependiendo de los datos que se le den, con estos que están aquí. Y aquí el libro o esta guía nos da una información de cómo se interpreta ese histograma. No sé si está completo. Pero por ejemplo acá la distribución muy plana, que fue nuestro caso,
Se aparece un histograma que muestra una distribución muy chata o plana y que está lejos de tener una forma de campana, que esa es la idea. Entonces, las situaciones que pueden causar esto son las mismas que las de la distribución multimodal, pero con la particularidad de que las diferencias son menos fuertes, sin embargo, afectan de manera seria la capacidad de un proceso. Por lo tanto, también deben ser identificadas y corregidas mediante la estrategia recomendada. ¿Sí? Entonces, nosotros esto nos da como una idea, así que esto está muy alejado de la realidad, o sea, de que tiene que dar como una campana, entonces no nos está dando como una campana. Entonces hay que ver qué está pasando en el proceso y revisar nuevamente el proceso para identificar esos errores que nos están dando en esta histograma, ¿sí? Que hemos presentado. Entonces, chicos, pueden tener la opción de hacerlo así en Excel, que es un poco más rápido el proceso. De igual manera, pues esto es una herramienta digital y ya que estamos viéndolo a nivel virtual, la idea es que podamos también hacer la práctica en escrito a mano. Es posible que les pida quizás un ejemplo a mano, más corto, y hagamos un ejemplo así ya, pues si ustedes lo quieren hacer en Excel, ya les he dado todas las herramientas que necesitan para realizarlo. Bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día. Vamos a tratar de subirles otra clase para que puedan, otro ejemplo, para que los puedan ir practicando. Bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.